Hoy comenzamos una serie en el libro de Daniel, así que os animo a estudiar Daniel, a ir estudiando Daniel. Hay un libro que publica Andamio que se llama Daniel y también es muy recomendable. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor. Aparte de tener un sentido pésimo en poner nombres, fue el rey que conquistó o se quitó de encima el dominio asirio. Entonces los asirios eran los que estaban dominando la zona. Llegó Nabopolassar y los quitó de la ciudad de Babilonia, dejaron de pagar impuestos, y su hijo Nabucodonosor fue el rey babilónico que trajo el imperio babilónico a su auge. Así que Daniel, también lo hace Jeremías, nos habla de que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, aunque no era ese año, sino el año siguiente que se convirtió en rey después de su padre, pero ya fue el general que había conquistado y había luchado también contra Egipto y lo había dominado. Si me entendéis, Egipto es la gran potencia y después por el otro lado están las otras potencias. Entonces Nabucodonosor viene, pasa por lo que es Israel, Judá, lucha con Egipto y entonces domina todo de parte del norte de África hasta llegados a zonas de Asia. Nabucodonosor fue un gran constructor y un buen administrador de lo que se convirtió su vasto imperio. Las excavaciones de la ciudad de Babilonia han destapado más de 17 kilómetros de muralla y tenían un grosor de hasta 8 metros de ancho. Según los griegos, se hacían carreras de caballo encima de los muros. Su brillante ciudad tenía fortificaciones, canales, templos, palacios, y dice que su mujer construyó lo que era la séptima maravilla del mundo según los griegos, que eran los jardines flotantes de Babilonia, una ciudad en medio del desierto con unos jardines tremendos. Estos eran los vicios de la gran ciudad, la metrópolis más importante de la época. Dice que su riqueza les había llevado a ser tremendamente codiciosos y soberbios. Definieron por sí mismos lo que era la justicia, la dignidad, la bondad y la maldad, porque creían que por encima de ellos no había absolutamente nada. Su Dios era su propia fuerza. Utilizaban toda clase de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, matemáticas, historias, astronomía, etcétera, para llegar al punto en el que creían que por encima de ellos no había absolutamente nada. Tenían una preocupación continua por mejorar su salud, su fuerza. Les gustaba también parecer altos, fuertes, se dejaban una grande barba. A través de encantamientos y hechizos intentaban mejorar sus vidas. Tenían una prioridad por la apariencia y la sensualidad y una falta total de misericordia y crueldad. Así que he elegido este libro porque nosotros somos llamados a ser luz y sal en nuestra propia Babilonia, porque la verdad es que se parece bastante a nuestra propia sociedad, una sociedad donde lo que prima es el dinero y el estatus, que define lo que está bien y lo que está mal según el dinero que dejen los lobbies y según lo definan las series de Telecinco y Netflix, porque no hay nadie por encima de nuestra propia sociedad, de nosotros, que nos diga lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Se vive siempre para el yo, para la apariencia, para la sensualidad, y se utiliza el dinero más para estética que para ayudar al prójimo. Estamos llamados a vivir en nuestra propia Babilonia. Somos un pueblo que queremos ser como Jesús alcanzando al mundo y queremos ser luz y sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Daniel es un libro en el que unos adolescentes no quieren esconderse, no quieren diluirse en la gran Babilonia, sino que deciden ser parte del mundo sin ser del mundo. Así que, ¿qué es lo que está pasando en cierta forma? ¿Por qué Daniel llega a esta situación? Bueno, Nabucco, para los amigos, hizo varias incursiones en el área de Israel. Daniel fue llevado entre el 606 y 605.
En este momento un grupo distinguido de judíos hicieron una selección, como si hiciesen un concurso, era de belleza, de sabiduría, era como Mr. Israel Empollón, ¿no? Donde cogieron a los mejores de Judá. Pero Nabucodonosor regresó en el 597 y se llevó a Joaquín, rey de Judá, más 10.000 cautivos. Y puso a otro rey que le tenía que pagar tributos. Este creyó que los egipcios le ayudarían y dejó de pagar tributo, así que vino Nabucodonosor durante 2 años, sitió la ciudad de Jerusalén y al final, cuando vencieron, simplemente la destruyeron. Lo que se podían llevar, se llevaron los vasos, los instrumentos del templo, y lo que no se pudieron llevar, lo destruyeron. Así que la pregunta es ¿por qué Dios permitió eso? Porque a vista de todo el mundo, el Dios de Babilonia era más poderoso que el Dios de Israel. El Dios de Babilonia había ganado. Se había llevado incluso las cosas del templo a Babilonia. El Dios de Israel era inferior. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que Daniel fuese llevado a Sinar? Nos dice en el versículo 1 que fue llevado a Sinar. Sinar es el nombre que le da Génesis al sitio, a la llanura donde empezaron a construir la Torre de Babel. Y es el asentamiento, el sitio donde estaba la ciudad de Babilonia. ¿Por qué Dios permite a lo que representa la rebeldía contra Dios mismo que venza a su pueblo? El autor nos dice que Daniel fue llevado al centro del mundo rebelde en contra de Dios. Bueno, Dios permitió esto por una razón muy clara. El pueblo de Israel tenía que ser diferente a cualquier otra nación del mundo. Tenían que ser distintos. Y tenían que ser distintos para hacer bendición a ellos y a otros. Tenían que ser distintos porque en un mundo caído quería Dios que fuesen una luz diferencial para que todos los miraran. Mira qué clase de pueblo tenía que ser el pueblo de Israel. Tenía que ser un pueblo sin rey y por lo tanto sin ejército profesional. No podían acumular carros y caballos, es decir, no podrían tener armamento. Debían admitir a todo el que quisiese entrar. Tenían que ser tremendamente morales y santos. Tenían que prestarse dinero unos a otros sin interés. ¿Os imagináis un sitio donde el banco no cobre intereses? Todos, absolutamente todos, desde el gobernante, el juez, hasta el más pobre de todos, eran exactamente iguales delante de la ley. ¿Verdad que eso suena a algo moderno? Tenía que ser todos exactamente iguales a la ley. Eso era absolutamente desconocido en la época y en la nuestra muchas veces parece que sigue así, ¿verdad? No podían extenderse, no podían conquistar, no podían hacer pillaje. Tenían unos límites muy marcados por Dios, tenían que conquistar esos límites por la maldad de la población que había en esos límites y no se podían extender, no podían expandirse, no podían... ¿Qué clase de nación era esa? Tenían que proteger al pobre y a la viuda, tenían que adorar a un solo Dios, creador de todo, fuera de la creación, fuera de todo lo físico, a ese Dios. Tenían que ser enormemente morales. ¿Y cuál es la prioridad de esta nación? ¿Cuál es el primer mandamiento? Decidme el primer mandamiento. O sea, que la prioridad de la nación no es poder glorificarse, expandirse, sino amar a Dios y amar al prójimo. La prioridad tenía que ser una relación con Dios. La prioridad entonces era relación, amor y por lo tanto, ¿qué es lo que nos trae felicidad? La relación con otro. Da igual lo que tengas o lo que consigas, al final la felicidad, y todo el mundo está de acuerdo en esto, que te lo trae una relación con alguien. La felicidad siempre es un alguien, una relación con un alguien. Es decir, la prioridad de esta nación es ser felices acercándose a Dios y a los demás. ¿Qué clase de nación es esa?
Tenían que tener una cantidad de reglas tremendas, súper raras y extrañas sobre comidas, vestidos, fiestas. ¿Para qué? Para ser totalmente diferentes al resto. Y tenían que disfrutar de haber sido elegidos por Dios, no haberse fabricado sus propios dioses. Dios primero los libera y después les da los mandamientos, ¿verdad? Era totalmente increíble que ellos eran elegidos por Dios. Así que Israel tenía que ser un luminar, un distintivo, algo que hiciese a todo el mundo pensar que qué clase de Dios era ese. Pero ¿intentaron ser diferentes a los demás? Al poco tiempo que quisieron ser como las demás naciones. Querían ser como los demás. Así que querían tener poder. Para tener poder tienes que oprimir a los de dentro, sacar muchos impuestos y después intentar oprimir a los de fuera. Así que lo que querían era tener un ejército, cogieron un rey, formaron un ejército profesional, así que hacían guerra. En la época, ¿cómo hacías la guerra? El más malo es el que ganaba, el que más miedo infundía, el que más descuartizaba, destrozaba, sitiaba. Era, si doy mucho miedo, más probabilidades tengo de que te asustes y que te venza. Así que para qué se hacía esto? Para tener soberbia, y adoraban a cualquier dios que creyesen que les podía dar la victoria. Los dioses de Egipto era una gran nación, pues adoramos a esto, y los de Babilonia, pues a esto también los adoramos. Así que Dios dice, ¿queréis competir en poder, guerra, soberbia e idolatría? Competid. Allá vosotros. Así que, ¿qué hicieron? Maldad tras maldad, maldad tras maldad. Fueron idólatras, oprimían al pobre, a la viuda, no fueron distintos, simplemente fueron igual que el resto, pero mal. O sea, una nación tan pequeñita no conseguía absolutamente nada sino ser oprimido por los demás. ¿Queréis ser como los demás? Sed como los demás. Y el ejército de Babilonia vino y los arrasó. Muchas veces los cristianos queremos ser como los demás, tener como los demás, y normalmente lo hacemos fatal. Porque no tenemos ni la misma valores, ni la misma, no trepamos pisoteando a los demás como los demás, o por lo menos no deberíamos. Seamos buenos a lo que Dios quiere que seamos, que son hijos de Dios. Pero Dios los deja, pero Dios marca los tiempos. Versículo 21. Daniel estuvo desde el principio hasta 70 años después que Dios los volvió de vuelta. Dios tiene el tiempo en sus manos. Dios todo el rato nos dice en el capítulo, y Dios y el Señor entregó en sus manos, y dice la palabra Adonai, no Yahvé, Adonai, o sea, el Señor está en control, lo entregó en sus manos, y Dios hizo que tuviese gracia, y Dios. A pesar de las apariencias externas, Dios estaba siempre en control. Jeremías 24, del 1 al 7, dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor 2 cestas de higos puestas delante del templo del Señor. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo el Señor: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se podían comer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Qué era lo bueno entonces? ¿Quedarse en Jerusalén o ser deportado? Ser deportado. O sea, lo malo exteriormente era lo bueno. Cuando lo humanamente malo es lo que Dios quiere para ti. Cuando
ponerte en aflicción es lo que es bueno para ti. Porque al final lo importante no es lo exterior, no es este mundo y las cosas de este mundo, sino que tengas una relación con Dios. Cuando lo bueno es ser afligido, cuando lo bueno es ser deportado, exiliado, cuando lo bueno es ser destruido. Porque destruyendo lo exterior podemos encontrar al verdadero Dios. Y esto es lo que hizo Dios con Israel. Dejar que fuesen destruidos, deportados, machacados, para que dejasen su maldad y volvieran a ser diferentes para ser de bendición a ellos mismos y al mundo. Así que, ¿qué hacen con Daniel del 3 al 7? Lo eligen por nacimiento, era noble, por su capacidad, muy listo, inteligente, por su aspecto y por su moldeabilidad. Como era jovencito, creían que lo podían moldear. Y lo llevaron en una selección. Me imagino que en ese momento no sabía Daniel si contestar bien a las preguntas o mal. Contestó bien y se lo llevaron a una universidad babilónica por 3 años. Querían babilonizar la crema innata de la sociedad judía a través de la educación. Si los educo, los puedo moldear. Si los quitaba de allí, voy a quitar a lo mejor para que no se rebelen contra mí, los que tienen más capacidad para rebelarse contra mí. Además, si los educo y absorben Babilonia, cuando los traiga de vuelta, harán de el sitio de vuelta de Judá algo babilónico. ¿Quién ganó? ¿Estados Unidos o Vietnam? Vietnam del norte, el Vietcong. ¿Quién ganó la guerra? Vietnam, ¿no? Ahora, vete a Vietnam. Fueron los padres de un amigo y le pregunté, ¿qué comiste en Vietnam? ¿Y saben qué me dijo? McDonald's. ¿Y qué bebiste? Coca-Cola. No ganaron, pero sí han ganado. Cuando la cultura te cautiva o te captura más que la captura física. ¿Qué es lo que querían hacer con ellos? Capturar no solo su cuerpo, sino también su mente. Moldearlos, que aprendieran la lengua aramea, sumeria, que aprendieran la cultura, la historia, la economía, la religión, la épica, la poesía, la astrología. ¿Os acordáis de los sabios de Oriente que estaban estudiando las estrellas y vinieron a adorar al Mesías? Utilizan la misma palabra que aquí, que caldeo. Y hacían adivinación, exorcismo. No querían solo capturar a la persona, sino que capturar el cuerpo. Querían también capturar su imaginación, querían capturar su mente. Lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos nos captura. Creemos que somos libres y estamos totalmente influenciados por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que leemos, por lo que nos dicen, por lo que nos relacionamos. ¿De verdad nos aporta nada películas de más de 18? Si son de batallitas me gustan, pero de verdad tanta violencia no os estoy diciendo nada. Bueno, no os estoy diciendo nada, yo estoy diciendo todo. Es imposible rodearse de tantas cosas y no ser afectado por ello. Creo que hay que ser muy sabio en el que creemos que somos libres en Cristo y dejamos que nuestra mente y nuestra imaginación esté totalmente capturada. Así que querían capturar su mente, querían capturar su sentido. ¿Qué le ofrecían? Las mejores comidas, las mejores viandas, el mayor placer, comer. Y su identidad, le dan nuevos nombres. Le están diciendo quién es tu dueño. Con un nuevo nombre le dicen exactamente quién es tu dueño. Y seguramente su sexualidad, su hombría. Estaban bajo el jefe de los eunucos. Un eunuco también podría significar un burócrata. Pero los padres de la iglesia y los rabinos de la época creían que a Daniel lo habían hecho eunuco. Isaías 39:7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Señor, te sigo si me das familia, si no me la busco donde sea. Incluyendo su sexualidad, fue moldeada, fue castrado, fue totalmente sometido. Lo intentaron someter de todas las formas posibles, incluyendo su destino. ¿Cuál era la identidad de la época?
Pues yo tengo un pasado y miro hacia un futuro. Mi pueblo ha llegado hasta aquí y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues a Daniel le dijeron, ahora tú vas a trabajar en la corte. Intentaron presionarlo, moldearlo, exprimirlo en todos los aspectos que pudiese tener para hacerlo suyo, para hacerlo un vasallo suyo, para utilizarlo, para que fuese uno más de Babilonia, un babilonio más. Y ante tal presión, tal situación, ¿qué decide Daniel? No contaminarse. Ante la cultura que nos oprime, hay cosas buenas de la cultura. Nuestra cultura tiene trasfondo cristiano, por lo tanto hay muchas cosas de nuestro trasfondo cristiano que también son buenas. Pero ante toda la cultura que nos intente oprimir y hacer como ellos y no tener la mayor identidad en Cristo, ¿qué podemos hacer? Ceder. Simplemente ceder. O desaparecer. Algunos de los que eran exiliados como Daniel se negaban totalmente a nada y simplemente los mataban. O simplemente esconderte, hacerlo en privado. Por fuera soy una cosa, por dentro soy otra. O aislarte física o mentalmente, me meto en un monasterio o hago alguna cosa. O cambiar la cultura. Te intentan poner presión exterior y ¿tú qué haces? La cambias tú. Al final Daniel se convierte en gobernador de Babilonia. Él es el que no se deja moldear y por lo tanto él es el que comienza a cambiar la cultura exterior. ¿Qué podemos hacer? ¿Aislarnos? No, podemos cambiar lo que tenemos alrededor y podemos ser nosotros los que cambiamos nuestro entorno. Porque al coger a los más sabios de Israel, ¿cuál era la sabiduría de Israel? ¿Cuál era el principio de la sabiduría de Israel? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Cogieron también a los más que temían a Dios. Y en vez de moldearlo a él, él comenzó a moldear el imperio. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es lo que decidió Daniel. No puedo cambiar mi situación. No me voy a esconder. La metasituación general, si cojo una espada e intento liberar a Israel, no me va a funcionar seguramente. Así que eso se lo dejo a Dios. Hay cosas muy grandes por las que podemos orar y dejárselo a Dios. Daniel estaría orando continuamente por el regreso de Israel y por su propio regreso a Jerusalén. Estaría orando, pero él en realidad no puede cambiar eso. La metasituación exterior se lo dejamos a Dios, pero sí puede cambiar su propia situación. ¿Qué hacer con su propia situación? Porque él sabía algo, que él iba a sufrir. Pero puedes elegir cómo sufrir o en qué sufrir. Os explico. Él era noble y venía de un linaje de reyes de Israel. ¿Cómo se habían comportado los reyes de Israel? Fatal. O sea que siempre pensamos en Daniel como un ser neutro y santo, pero él venía de un linaje, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus familiares habían sido unos idólatras, corruptos, asesinos. Esa era su trasfondo, ese es su trasfondo. Y había visto que intentando competir con el mundo y ser los más despiadados, los más idólatras, intentar ser como las demás naciones, habían sufrido, habían sido aniquilados, destruidos, exiliados. Así que Daniel dice, portándote mal, sufres, voy a sufrir portándome bien, voy a sufrir haciéndolo bien. Y esa es la verdad de la vida. Todos vamos a sufrir, haciéndolo mal o haciéndolo bien. Todos vamos a sufrir. Ahora, elige cómo sufre. Y Daniel prefirió sufrir haciendo el bien, siendo fiel al Dios de Israel y cambiando su historia y la de su familia, y siendo totalmente diferente, no solo a Babilonia, sino a su propio trasfondo. Vas a sufrir, elige en qué sufres. ¿Y en qué elige sufrir? Pone un distintivo. No me voy a contaminar con la comida del rey. Su situación no la podía cambiar, su sexualidad seguramente menos. Su nombre no vemos que lo luche. En realidad, ¿cómo se llamaba la reina Esther? ¿Alguien lo sabe? En el primer culto lo sabían.
Adasa, algunos tienen una memoria privilegiada. Adasa, pero nos acordamos todas de ellas de Esther. Mardoqueo es un nombre babilónico, no sabemos ni qué significa. Zorobabel tampoco. No sabemos, se puede saber qué significa, me refiero a que no sabemos su nombre hebreo original. Es decir, te ponen un nombre, allá ellos, que te llamen lo que quieran. Eso Daniel decidió no lucharlo. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay nada más que un Dios. Es decir, Pablo comía comida sacrificada a los ídolos porque solo existe Dios. Ellos estaban haciendo cosas que no eran absolutamente nada. Daniel diría, que me llamen lo que quieran porque yo sé a quién pertenezco. ¿Por qué eligió la comida? Algunos decían que era porque era sacrificada a los ídolos, pero claro, los vegetales que iba a comer también estaban sacrificados a los ídolos. Los ídolos se sacrificaba de todo. Otros dicen que es porque no era kosher, no estaba sacrificado, estaba mezclado. Pero ¿por qué decide dejar el vino? El vino era algo judío que se tomaba. Otros porque comer con alguien o algo significa comer con alguien, es decir, tener comunión con. Pero parecía que él no quería separarse de todo, sino quería influenciar a los demás. No sabemos por qué decidió que la comida era lo que no iba a contaminarlo, pero la palabra contaminación habla de algo espiritual, es una palabra ritual. Así que él no quería espiritualmente ser igual que ellos y decidió poner esa marca, no tomar la comida del rey. La comida del rey que sería la mejor, la más fresca y la que estaría probada por alguien para que no estuviese envenenada. Y él dijo que no se la comería. Algo diferente que él quiso poner ahí, quiso poner una línea. Y dice que Dios le dio gracia delante de Melsar y pudo hacerlo. Melsar vino y le dijo, mi cuello está en peligro. Daniel era muy sabio y lo convenció. Además, versículo 16 dice que Melsar se llevaba la porción de Daniel y sus amigos, o sea que salía ganando. Al final siempre sale ganando. Cuando somos fieles a Dios, ganamos nosotros y siempre gana a nuestro alrededor, ¿verdad? Así que prueba 10 días. Me gusta esto. Daniel pensó que ese sería su marcador. Yo no voy a comer comida del rey, aunque sea la mejor. Y dijo, probad 10 días. Muchas veces creemos que es algo de Dios o que Dios nos está mandando algo, que Dios nos está pidiendo algo. Es lícito pedir que abra las puertas. Quiero ir a estudiar al seminario. ¿Ah, sí? Sí. Creo que me lo está diciendo muy bien. Se te abren las puertas, los que están a tu alrededor lo confirman, aparece el dinero, aparecen las facilidades, Dios va abriendo las puertas, ¿ves la mano de Dios en todo eso? Sí, pues lo haces. Si no, seguramente, a lo mejor, no es de Dios. Tienes que ir viendo cómo Dios va actuando, porque no siempre lo que tú crees que es de Dios, es de Dios. En el caso de Daniel lo era, ¿y qué hizo Dios? Darle gracia delante de Melsar que se estaba jugando el cuello. Y entonces el Señor lo bendijo tremendamente. Además, tuvo que ser valiente. A veces tenemos que ser valientes en estas decisiones que tomamos, porque no era cualquier cosa. Si el rey decía algo, eso se hacía. Otra cosa que me encanta es que se buscó 3 amigos o 3 amigos lo llevaron. Muchas veces pensamos que podemos ser cristianos en nuestro ambiente, en mi casa solo, voy a la iglesia el domingo. Hola, ¿qué tal? Bien, tú, bien, qué bueno, que el Señor te bendiga. Hasta el próximo domingo o hasta dentro de 2 o 3 que venga. Necesitamos gente con nosotros que nos apoye. Necesitamos apoyar a otros. No podemos ser realmente distintos a los demás sin personas que nos apoyen, sin parejas que estén con nosotros, sin durante la semana personas que sean parte de nuestra vida, que nos ayuden a vivir esta vida distintiva. Y lo que me encantó de Daniel es que puso una marca temprana, fue desde el principio. No esperó, sino desde el principio dijo, aquí estoy yo, esto es lo que yo voy a hacer por Dios, esto es lo que me va a diferenciar. Jóvenes que estáis entrando en el instituto, no hay ninguno aquí, a la universidad, si hay alguno aquí. Cuando entras en un nuevo trabajo, cuando entras en una nueva casa, pon tu distintivo, que sea temprano, que desde el principio sepan quién eres, que no pasen los años y después quieras
decir, oye, es que soy cristiano, es más fácil desde el principio, y así lo hizo Daniel. Incluso se afectaba solo a uno. Parece que en la historia solo se entera Melzar, que después se va llevando el paquetito para casa. Si tu vida de distinción y de fidelidad a Dios sirve para que una sola persona encuentre a Dios, gloria a Dios. Pero estoy seguro de que no solo afectó a uno, sino que los 10.000 que vinieron después y los miles y miles que vinieron después de Daniel tendrían a alguien a quien seguir. Y tendrían una persona en sitios altos a los que poder llegar. Lo que tú haces normalmente nunca afecta a uno solo, siempre afecta a muchos más. Así que su dieta vegetariana, en realidad para los que sois vegetarianos, seguro que tiene muchas ventajas. Yo lo he intentado, pero como me gusta tanto la carne, tengo debilidad. Lo que está diciendo aquí no fue la dieta vegetariana. Lo que está diciendo es que a pesar de la dieta vegetariana, no está diciendo tampoco nada en contra, sino a pesar de que no estaba comiendo igual que el resto, Dios hizo que destacara muchísimo más. Porque cuando haces la voluntad de Dios, Él siempre te ayuda de alguna forma a destacar, de alguna forma a marcar la diferencia, de alguna forma a ser diferente, a ser distinto. Y si ayuda a una sola persona, gloria a Dios, y si no te ayuda a ti mismo, porque estás haciendo las cosas por el Señor. Así que Dios hizo que Daniel y sus amigos destacaran 10 veces más, versículos 17 al 20, por encima de los más experimentados. Es decir, un novato le da 10 vueltas literalmente a los que llevarían allí 40 años en su propia cultura. Daniel y sus amigos destacaron mucho más porque el Señor los ayudó. Los babilónicos buscaban tomar decisiones según designios divinos, evitar sufrimiento y enfermedades con exorcismos, adivinaciones, ritos, interpretación de si pasaba algo en el cielo, en la tierra, un grupo de animales, visiones, figuras estelares. No es de extrañar que Daniel, que seguía al Dios de los cielos, destacara en sabiduría y en los designios que vienen de los altos. Números 12:6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. El problema no era aprender de visiones y sueños, porque si hay algún sueño, una visión real, viene de Dios. El problema era que su cultura lo hacía a lo equivocado, a los dioses equivocados. Dios quiere comunicarse con las personas. Si la cultura cree que a través de sueños Dios se comunica, ¿qué hace Dios? Darles sueños. En el mundo musulmán creen mucho en los sueños. ¿Qué hace Dios? Revelarse a muchos de ellos en sueños, en visiones. Si lo que creo que es en cualquier otra cosa, Dios va a utilizar lo que sea para revelarse a nosotros. Si le contamos un sueño a alguien o una visión, se lo contamos a alguien, ¿qué nos dirían a nosotros? Nos darían el número de un psicólogo, ¿verdad? Hoy la gente no cree ni en visiones ni en sueños. Ahora sí creen algo. En personas que respetan y conocen, que les dicen que de verdad han encontrado a Dios y que tienen una relación con Él. Hoy creemos lo que nos cuentan nuestros amigos de verdad y es lo que Dios utiliza. La mayoría de vosotros estáis aquí o por vuestros padres y os hablaron del Evangelio o por un amigo. Utilicemos lo que las personas creen hoy en día, que es que personas que quieren, conocen y respetan, les hablen de un camino mejor. Y Dios está utilizando esto continuamente. Vamos a seguirlo haciendo porque tenemos el mejor camino, tenemos la mejor relación que existe y tenemos las mejores creencias y tenemos lo mejor que existe en esta tierra, que es relacionarnos con Dios. Compartámoslo con los demás. Así que, obviamente, teniendo al Dios de los cielos, ellos iban a destacar, porque al final Dios siempre reina. Si los babilónicos lo que esperaban era interpretar la información y la información se la daba Dios a Daniel, al final, ¿quién reinaba? ¿Leíste el artículo de que Dubái, el verdadero gobernante de Dubái, es el ordenador del Big Data? ¿Alguno lo leyó?
que los empresarios, gobernadores lo que hacen es consultar al ordenador y que está... Al final, ¿quién está gobernando? ¿Quién al final gobernaba ahí entonces y daba los sueños y las visiones? Dios siempre reina. Sea como sea, Dios siempre reina. Así que termino con dos cosas. Una pregunta y un Daniel de hoy en día. Una pregunta, ¿a quién se os parece la historia de Daniel? Un esclavo que llega gobernante con el favor de sus captores, gran sabiduría a través de los sueños. José, es muy, muy parecido. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Al inicio de la nación de Israel, yo estoy en control. Cuando Israel está en captividad, yo estoy en control. Cuando tu vida parece que está todo en contra tuya, yo estoy en control. Cuando estoy en medio de la aflicción que estoy diciendo, Señor, ¿por qué si yo soy un buen cristiano? Yo estoy en control. Cuando el Imperio Romano crucifica a un judío llamado Jesús, yo estoy en control. Yo estoy en control de la humanidad. Y para redimir a esta humanidad, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por cada persona que cree que Jesucristo lo puede salvar y que lo puede limpiar de sus pecados y que le puede dar una vida y una relación eterna con Dios. Y Dios a través de eso nos está diciendo, yo estoy en control de tu vida, de este mundo y del futuro y de la eternidad. Dios está en control. Concluyo con un Daniel moderno, se llama Mark Webber. Tiene una esposa y un gemelo, dos gemelos. Un gemelo, bueno, podría ser, se podía morir el otro. 2 gemelos de 3 meses. Está recién salido del MIT, un instituto, una universidad tecnológica muy importante. Así que fue a trabajar a una empresa del Big Data. Ahora el Big Data es como las profecías de la antigüedad, ¿verdad? Son los que te dicen lo que va a pasar. Así que esto es lo que decidió él desde el principio, no traerse su móvil al trabajo. Lo dejaba en el coche. Y por lo tanto todo el mundo pensaba que era rarito, que no era un trabajador de equipo, no le podían mandar WhatsApp, no podían contactar con él después del trabajo. Y le preguntaban, ¿pero por qué no te traes el móvil? Y lo que decía era esto, mira, sin mi móvil en la empresa no le robo tiempo a la empresa. Y si no doy el móvil no le robo tiempo a mi mujer y mis 2 hijos. Pero claro, esto no iba demasiado bien, así que su jefe inmediato le dijo que necesitaba que estuviese localizado fuera de tiempo. Por si algo se rompe, algo pasa, necesitas, etcétera, etcétera. Así que le dio un móvil de empresa. ¿Qué hizo Mark con su móvil de empresa? Le dijo, vale, yo lo cojo, pero el móvil se queda en mi cajón. Así que lo llamó el dueño de la empresa, el dueño de esta startup, lo llamó y le explicó que si quería trabajar allí, Year Solutions, si quieres ser parte de esta empresa, tienes que estar localizado. ¿Qué hizo Mark? Le dijo, vale, perfecto, yo puedo estar localizado, te doy el móvil de mi mujer. Si realmente es una urgencia, tengo un gemelo de 3 meses, en esta época ya tendría más, llamadme que cojo el teléfono. Mark cuenta que en 3 años nunca han llamado a su mujer. Dice, mi mujer de 1,55 m debe dar mucho miedo o realmente la mayoría de cosas no son realmente tan urgentes. Por cierto, no tengo notificaciones en el WhatsApp, si es verdaderamente urgente. No tienes que ser como Mark Webber, puedes traer el móvil al trabajo, pero sí puedes hacer un distintivo, puedes marcar quién eres, a quién sirves y quién es tu dueño. Que el Señor os bendiga.